Me llamo Carmen. El aroma del estofado que le preparo a mi hijo desde que era un niño llenaba cada rincón de mi casa, pero esta noche algo se sentía diferente, como un aire frío que se colaba por debajo de la puerta. Mi Javier, mi único hijo, sostenía radiante la mano de su prometida Valeria, mientras me la presentaba. Ella se inclinó para darme un beso, su perfume dulce y artificial invadió mi espacio, y justo cuando sus labios rozaron mi mejilla, me susurró una sentencia helada que me partió el alma en dos. Usted no es familia, es solo la madre de él. Me quedé completamente inmóvil, con la sonrisa congelada en el rostro, sintiendo cómo el calor de mi propio hogar se desvanecía. En ese instante comprendí que el amor a veces puede ser ciego y cruel. ¿Alguna vez han sentido que sobran en su propia vida? Quédense conmigo, por favor, porque esta historia es difícil de contar sola. Me mantuve sentada en la cabecera de mi mesa, la misma mesa donde cené con mi difunto esposo Manuel durante 30 años, y observé. Vi a mi hijo, ajeno a todo, mirándola con una devoción que me asustó. Valeria, por su parte, actuaba como si nada, como si no acabara de lanzarme una daga directa al corazón. Mi mirada se desvió por un segundo hacia el viejo aparador de roble que está en la esquina del comedor. Allí, dentro de una caja de metal, descansa la escritura de esta casa. El papel que representa cada noche de desvelo, cada sacrificio, cada sueño que Manuel y yo construimos ladrillo a ladrillo. Sentí el peso de ese documento como un ancla en medio de la tormenta que acababa de desatarse en mi sala. Supe en ese momento que esto no era un malentendido sino una declaración de guerra. Si crees que una madre merece respeto, suscríbete para acompañarme a demostrarlo. Todos levantaron sus copas para brindar por la feliz pareja, y yo, con una mano que apenas me temblaba, levanté la mía también. El choque de los cristales sonó hueco en mis oídos, mientras mi hijo hablaba de su futuro, de sus planes, de su felicidad. Yo solo podía pensar en la promesa que le hice a Manuel antes de que se fuera, que esta casa siempre sería el corazón de nuestra familia, un refugio seguro para las generaciones que vinieran. Las palabras de esa mujer no solo me habían herido a mí, sino que estaban profanando la memoria de mi esposo y el legado que juré proteger. La miré a los ojos por encima del borde de mi copa y tomé una decisión. Mi silencio no era derrota, era el sonido de un plan que comenzaba a nacer. El resto de la cena pasó en una especie de neblina. Escuchaba sus voces hablando de lugares para la boda, de estilos de decoración minimalistas que chocarían con cada recuerdo que cuelga de mis paredes, y en ninguna de esas conversaciones mi opinión era requerida. Yo era un fantasma en mi propia fiesta, una pieza de mobiliario antiguo que, por lo que podía adivinar en la mirada calculadora de Valeria, pronto sería reemplazada. Javier, mi niño, simplemente asentía a todo, perdido en el encanto de esa mujer. No lo culpo, o tal vez sí, un poco. El amor no debería convertirnos en extraños para quienes nos dieron la vida. Cada palabra que ella decía era una palada de tierra sobre mi existencia, y yo simplemente la dejaba hablar, archivando cada gesto, cada tono, cada mentira disfrazada de sonrisa. Cuando finalmente se levantaron para irse, Valeria se acercó para despedirse con un abrazo que se sintió tan falso como su perfume. Le sostuve la mirada, manteniendo mi sonrisa serena, una máscara de abuela tranquila que no dejaba ver la tempestad que se gestaba por dentro. Javier me dio un beso rápido en la frente, ajeno a la batalla silenciosa que se había librado ante sus narices. Justo antes de que cruzaran el umbral, me acerqué a la cocina, tomé el recipiente con lo que quedaba del estofado, y se lo extendí a ella con una amabilidad que no sentía. Le ofrecí la comida que simbolizaba mi amor de madre, el mismo que ella había despreciado. Mi voz salió firme, casi dulce, mientras la miraba fijamente a los ojos. Mientras sus pasos se desvanecían en la acera, me quedé sola en el umbral, con el recipiente de estofado enfriándose en mis manos. El silencio de la casa me golpeó con una fuerza que no sentía desde que Manuel se fue. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, temblaban un poco. Las miré y recordé el zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer, la compañera de mis madrugadas durante más de 40 años. Ese sonido era la banda sonora de la infancia de Javier. Mientras él dormía, yo cosía ajeno, remendaba vidas de otros para construir la suya, puntada a puntada. Cada vestido de fiesta, cada par de cortinas,
Cada uniforme escolar era una hora menos de sueño para mí, pero una oportunidad más para él. Esta noche, el silencio era diferente, no era de paz sino de ausencia, como si el motor de mi vida se hubiera apagado de golpe. Recuerdo perfectamente el día que vendí las joyas de mi madre. Javier había sido aceptado en la Facultad de Arquitectura, mi orgullo no me cabía en el pecho, pero la matrícula inicial era una cifra que se escapaba de nuestras manos. Una tarde de otoño, mientras él estaba en clase, saqué el pequeño alajero de terciopelo azul que mi madre me dejó. Dentro estaban sus aretes de perlas y un collar de filigrana de plata. Fui sola a una joyería en la calle San Juan, sentí el frío del mostrador de vidrio bajo mis dedos mientras el hombre examinaba las piezas con una lupa. No regateé. Salí de allí con el dinero en un sobre y una sensación extraña en el estómago, una mezcla de pérdida y victoria. Esa noche, cuando le di el dinero a Javier, sus ojos brillaron de una forma que borró cualquier duda. Ahora, al tocar mi cuello desnudo, siento el fantasma de ese collar y me pregunto si él recuerda su precio. Esta casa no apareció de la nada. Manuel y yo la soñamos durante 20 años. Vivimos en un pequeño apartamento de 2 cuartos en el barrio de La Floresta, ahorrando cada centavo que podíamos. Recuerdo a Manuel llegando a casa del taller, con las manos sucias de grasa pero con los ojos llenos de planes. Él anotaba cada gasto en un pequeño cuaderno de contabilidad con tapa de hule negro, una reliquia que aún conservo. Un ladrillo más para nuestro castillo, Carmen. Me decía cada vez que guardábamos algo de dinero. Cuando finalmente firmamos la escritura en 1995, lloramos abrazados en el medio de esta sala vacía. Él me hizo prometerle algo mientras el sol entraba por esta misma ventana. Este será siempre el corazón de la familia, pase lo que pase. Su retrato en la repisa parece mirarme, como exigiéndome que cumpla mi palabra. Cuando Manuel murió hace 10 años, el mundo se me vino encima. Javier ya era un hombre, pero mi instinto de protección se multiplicó. Las noches se hicieron más largas, y la máquina de coser volvió a ser mi refugio. Acepté más trabajo que nunca, no tanto por el dinero, sino para mantener la mente ocupada y asegurarme de que a mi hijo no le faltara el impulso final para establecerse. Recuerdo que mis amigas Sofía y Elena estaban planeando un viaje a las cataratas, el sueño de nuestras vidas. Ya tenía mi parte ahorrada, pero justo entonces Javier me contó que quería mudarse a su primer apartamento y necesitaba ayuda con los muebles. No lo dudé. El dinero del viaje se convirtió en un sofá, una mesa y una cama para él. Ver su cara de felicidad al recibir las cajas fue mi viaje, mi catarata, mi todo. A veces, cuando la nostalgia me aprieta el pecho, busco las fotografías viejas. Hay una de hace apenas un par de años, antes de que Valeria apareciera. Estamos Javier y yo en este mismo patio, celebrando su cumpleaños número 33. Él está a mi lado, con un brazo sobre mis hombros, y ambos sonreímos a la cámara. Recuerdo la facilidad de esa tarde, el olor a carne asada, sus risas contando anécdotas de su trabajo. En esa foto todavía veo a mi niño, al que le curaba las rodillas raspadas, y le leía cuentos por la noche. Me pregunto en qué momento exacto se desvaneció esa conexión, en qué momento sus ojos dejaron de buscar los míos para buscar la aprobación de otra persona. ¿Cómo es posible que el amor que yo le di lo haya hecho tan vulnerable a un amor que busca borrarme? Me levanto del sillón y camino hacia el viejo aparador de roble, el que Manuel y yo compramos en un mercado de pulgas y restauramos con nuestras propias manos. Mis dedos rozan la madera gastada antes de abrir el cajón inferior, el que siempre rechina un poco. Dentro debajo de unos manteles bordados, no busco la caja de metal con la escritura. Busco algo más íntimo, más profundo. Saco el pequeño cuaderno de contabilidad de tapa negra. Está desgastado por el tiempo, las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. Lo abro con cuidado. La caligrafía de Manuel, fuerte y clara, se mezcla con la mía, más redondeada. Cada línea es un sacrificio, cada número una esperanza. Enero 1985. Ahorro para la casa, 200 pesos. Marzo 1990. Extra de la costura, 500 pesos. Sostengo el cuaderno en mis manos y siento el peso de nuestra historia. No es solo papel y tinta, es la prueba física de nuestro amor y nuestro esfuerzo. Es el mapa que nos trajo hasta aquí.
Cierro los ojos por un instante y casi puedo oír a Manuel a mi lado, diciéndome que no me rinda. Las palabras de Valeria resuenan de nuevo en mi cabeza. Usted no es familia. Abro los ojos y miro el cuaderno. Quizás ella no sepa qué es la familia, pero yo tengo la prueba de cómo se construye una, peso a peso, puntada a puntada. Este pequeño libro, que mi hijo probablemente ni recuerda, se ha convertido de repente en mi mejor arma, no por su valor monetario, sino porque contiene una verdad que nadie, ni siquiera el amor ciego de mi hijo, podrá borrar. Las semanas que siguieron a esa cena, se convirtieron en una lección dolorosa sobre las distintas formas del silencio. El teléfono, que antes sonaba cada mañana con la voz de Javier preguntándome si había dormido bien, ahora permanecía mudo hasta media tarde. Cuando finalmente llamaba, sus conversaciones eran cortas, casi telegráficas, llenas de un apuro que yo no le conocía. A menudo de fondo podía escuchar la voz de Valeria dándole indicaciones, o recordándole alguna cita. Sentía cómo, poco a poco, el hilo invisible que nos unía se iba estirando, volviéndose más y más delgado. Dejé de ser su primera consulta, su refugio, para convertirme en un punto más en su agenda, uno que a menudo podía posponerse. El estofado se enfriaba en la nevera, esperando una visita que rara vez llegaba sin previo aviso y siempre con prisa. La influencia de Valeria comenzó a manifestarse de formas sutiles, como pequeñas gotas de veneno. Un fin de semana, aparecieron con un regalo, un enorme cuadro abstracto, lleno de líneas negras y grises sobre un fondo blanco. Lo llamaron un toque de modernidad para mi sala. Mientras Javier buscaba un clavo, Valeria no dudó en señalar la pared donde estaban las fotos de mi boda y los bautizos. Aquí quedaría perfecto, Carmen. Le daría más luz al espacio, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me negué con una excusa amable, diciendo que esa pared era el rincón de los recuerdos. El cuadro terminó apoyado contra un muro en el pasillo, como un recordatorio constante de que mi mundo, para ella, era anticuado, un estorbo que debía ser reemplazado. Luego vinieron las visitas que se sentían como inspecciones. Valeria caminaba por mi casa, que es la casa de mi vida, con una mirada crítica, pasando el dedo por un estante o comentando en voz baja con Javier sobre la distribución de los cuartos. Esta cocina podría abrirse al comedor, ¿no crees, mi amor? Ganaríamos mucho espacio. Le escuché decir una tarde mientras yo preparaba café. Javier, en lugar de defender el lugar donde creció, simplemente asentía. Sí, tienes razón, se vería más funcional. Yo me sentía como una extraña, una curadora de un museo a punto de ser clausurado. Cada rincón que para mí guardaba una historia, para ella era solo un conjunto de metros cuadrados con potencial de mercado. La humillación más grande llegó de forma digital. Fue mi vecina Sofía quien sin mala intención me mostró una foto en su teléfono. Eran Javier y Valeria, sonriendo, abrazados frente a la fachada de un elegante salón de fiestas. El texto que acompañaba la imagen decía: «Ya tenemos el lugar para nuestro gran día. Comienza la cuenta regresiva». Sentí una punzada fría en el pecho. Nadie me había dicho que estaban buscando salones. Nadie me había invitado a compartir esa alegría. Me enteré, como una desconocida, de uno de los pasos más importantes en la vida de mi único hijo a través de una pantalla. Esa noche, la casa se sintió más grande y más vacía que nunca, y la promesa que le hice a Manuel de mantener a la familia unida resonó en mis oídos como una burla. Con el corazón hecho un nudo caminé hasta el aparador de roble y saqué de nuevo el pequeño cuaderno de contabilidad de tapa negra. Lo abracé contra mi pecho antes de abrirlo. Mis dedos temblorosos recorrieron las líneas escritas por Manuel, su caligrafía firme registrando cada pequeño ahorro. Reparación del techo, 250 pesos. Extra por las cortinas de la señora López, 100 pesos. Cada entrada era un testimonio silencioso de nuestro esfuerzo. Este cuaderno no contenía solo números, contenía el tiempo de nuestra vida, el sudor de mi esposo, y las noches que pasé encorvada sobre la máquina de coser. Era la prueba irrefutable de que esta casa no era una propiedad, era un nido construido con amor y sacrificio, y no iba a permitir que nadie lo convirtiera en una simple mercancía. El domingo siguiente vinieron a almorzar. Mientras yo servía la sopa, ellos cuchicheaban en el pasillo, creyendo que no los oía. Pero los oídos de una madre aprenden a escuchar hasta los silencios. Esta vez,
Las palabras eran claras y afiladas. La ubicación es inmejorable, decía Valeria en un susurro. Con la nueva línea de metro, el valor de esta zona se va a disparar. Javier le respondió algo sobre los impuestos, pero ella lo interrumpió. Es una inversión, cariño. Piensa en el futuro, en nuestro futuro. No hablaban de mi futuro, ni del legado familiar. Hablaban de dinero, de ladrillos, de una oportunidad de negocio que tenía mi cara y mi nombre en la escritura. La sopa se me agrió en la boca. Cuando se fueron, mientras recogía los platos, algo en la mesita del recibidor llamó mi atención. No era mío. Era una tarjeta de presentación, blanca, con letras plateadas y un diseño minimalista. La habían dejado allí, a la vista como una semilla plantada a propósito. El nombre impreso era de un hombre que no conocía, seguido del logo de una empresa llamada Proyectos Urbanos V&G. Sentí como el aire me faltaba, como las piezas de un rompecabezas que no quería armar encajaban a la fuerza. Mi propio hogar se estaba convirtiendo en una trampa. Díganme, por favor, ¿desde qué ciudad o país me están acompañando en esta lucha? Le di la vuelta a la tarjeta buscando algo, cualquier cosa que desmintiera mis temores, pero lo que encontré fue peor. Debajo del número de teléfono, había un eslogan corporativo impreso en una letra más pequeña y elegante. Transformamos propiedades antiguas en oportunidades de lujo. El frío que sentí no era por el aire de la tarde que se colaba por la ventana. Era el frío de la certeza, de la traición planificada. Comprendí en ese instante que no querían ayudarme a mudarme a un lugar más pequeño. Querían borrar mi casa del mapa. Una tarde de martes, sin previo aviso, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con Javier y Valeria. Él traía una sonrisa nerviosa, ella una expresión de seriedad calculada, como la de alguien que viene a cerrar un negocio importante. Entraron y se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, formando un bloque compacto frente a mí, que me quedé en mi viejo sillón de orejas. El aire se sentía denso, cargado de intenciones no dichas. Valeria colocó su cartera de cuero sobre sus rodillas, y la abrió con un chasquido que pareció resonar en todo el salón. No hubo charla trivial sobre el clima o el trabajo. Supe en ese instante que no habían venido a tomar café. Habían venido a ejecutar una sentencia. Fue Valeria quien rompió el silencio, con una voz suave y melosa que me erizó la piel. Carmen, comenzó, inclinándose hacia adelante. Javier y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente. La miré sin parpadear, sin ofrecerle ninguna facilidad. Continuó su discurso, hablando de lo grande que era la casa para una sola persona. Del mantenimiento, de los peligros de vivir sola a mi edad. Cada palabra era una pincelada en un retrato que no era yo, una versión frágil e incompetente de mí misma que ellos necesitaban crear para justificar lo que venía después. Javier no decía nada, solo asentía, con la mirada fija en un punto indefinido de la alfombra, incapaz de enfrentarse a mis ojos. Era un espectador cobarde en la demolición de su propia madre. Entonces de su cartera Valeria sacó el arma. No era de metal, sino de papel brillante. Un folleto a 3 cuerpos, de colores pastel, que deslizó sobre la mesita de centro, justo al lado de mi taza de té a medio beber. La portada mostraba a una pareja de ancianos sonrientes, jugando a las cartas en un jardín impecable. En letras doradas y cursivas, se leía el nombre del lugar, Residencial El Ocaso Dorado. Lo empujó un poco más hacia mí. Le echamos un vistazo, dijo, como si me estuviera ofreciendo un catálogo de vacaciones. Tiene todas las comodidades, atención médica las 24 horas, y actividades sociales. No tendrías que preocuparte por nada. Sentí como el calor abandonaba mi cuerpo, reemplazado por un frío que se instalaba en la médula de mis huesos. Fue entonces cuando mi hijo finalmente habló. Su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Mamá, es por tu bien, dijo, repitiendo el mantra que seguramente Valeria le había grabado a fuego. Ya no puedes con esta casa. Es demasiado. El señor de la agencia, el de la tarjeta, nos ayudó a encontrar este lugar. Ya hablamos con ellos. Tienen una habitación disponible con vista al jardín. La confesión cayó sobre mí con el peso de una lápida. No era una sugerencia. Era un plan ejecutado a mis espaldas.
La tarjeta de presentación que encontré no fue un descuido, fue el primer paso de su estrategia. Habían investigado, habían negociado, habían decidido mi futuro sin siquiera preguntarme si yo quería formar parte de él. Me quedé completamente quieta sintiendo cómo mis manos, ocultas a su vista, se aferraban con fuerza a los brazos de mi sillón, la tela gastada anclándome a la realidad. El zumbido en mis oídos ahogó por un momento el resto de sus palabras. Veía sus labios moverse, pero el sonido era distante, distorsionado. Sentía el latido de mi corazón en la garganta, un tambor lento y pesado. No lloré. No grité. Mi cuerpo entero se convirtió en un bloque de hielo, una fortaleza de dignidad silenciosa. Les permití hablar, les dejé exponer cada detalle de su traición, mientras yo por dentro registraba cada palabra, cada gesto, cada mentira disfrazada de preocupación. Mi silencio no era aceptación, era la calma que precede a la tormenta. Valeria, envalentonada por mi aparente pasividad, continuó con los detalles logísticos. Habló de plazos, de cómo el agente inmobiliario podría venir la próxima semana para una tasación final, de que ellos se encargarían de la mudanza para que yo no tuviera que estresarme. Incluso mencionó que podríamos vender algunos de mis muebles, los más antiguos, para hacer espacio en mi nueva y compacta vida. Estaban desmantelando mi existencia delante de mis narices, con la eficiencia de unos demoledores profesionales. Javier solo añadía frases de apoyo de vez en cuando, como, será mucho más fácil para ti, mamá, o así estaremos más tranquilos. La tranquilidad de ellos a cambio de mi hogar, de mi historia, de la promesa que le hice a Manuel. Cuando terminaron su presentación, se levantaron. Valeria me dio una palmadita en el hombro, un gesto condescendiente que casi me hizo saltar. Piénsalo, Carmen. Pero no demasiado, dijo con una sonrisa que no ocultaba la orden. Es la mejor decisión para todos. Javier se acercó y me dio un beso en la frente, un beso que se sintió frío, vacío, el beso de un extraño. Los acompañé hasta la puerta en un silencio absoluto. Vi cómo se alejaban por la acera, hablando entre ellos, seguramente satisfechos de haber cumplido con su desagradable tarea. Cerré la puerta suavemente y me apoyé en ella, sintiendo por primera vez el temblor que recorría todo mi cuerpo. Me quedé allí, en la penumbra del recibidor, durante varios minutos. Mi mirada se posó en el folleto que seguía sobre la mesita, una mancha de colores chillones en la quietud de mi sala. Caminé hacia él, lo tomé en mis manos y sentí la frialdad del papel satinado. Era la prueba física, el documento que certificaba mi nueva condición, un estorbo. Lo miré con detenimiento, cada sonrisa falsa, cada promesa de una felicidad enlatada. Luego, levanté la vista hacia el retrato de Manuel que descansa sobre la chimenea. Sus ojos parecían mirarme, esperando. En ese momento la tristeza se transformó en una claridad helada y una determinación de acero. Sabía exactamente a quién tenía que llamar, y no iba a esperar hasta el día siguiente para hacerlo. Con el folleto del ocaso dorado en una mano, y la tarjeta del agente inmobiliario en la otra, crucé la calle. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara bajo el agua, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. No fui a mi casa, fui a la de Sofía, mi vecina y amiga desde que nos mudamos a este barrio hace casi 30 años. Ella me abrió la puerta con su sonrisa de siempre, pero se le borró del rostro en cuanto vio la mía. No necesité decir una palabra. Me hizo pasar a su cocina, que olía a café recién hecho y a pan tostado, el aroma de la normalidad, de un mundo que sentía que estaba perdiendo. Me senté en una de sus sillas de madera, las mismas donde tantas veces habíamos arreglado el mundo con una taza de té, y empujé los papeles sobre la mesa. Sofía se puso sus anteojos para leer, y examinó primero el folleto. Sus labios se apretaron en una línea fina. Luego, tomó la tarjeta de presentación de Proyectos Urbanos V&G. La giró entre sus dedos un par de veces y su ceño se frunció. A estos los conozco, dijo en voz baja, casi para sí misma. Levantó la vista y sus ojos, agudos y claros a pesar de sus 70 años, se encontraron con los míos. Carmen, estos no son agentes inmobiliarios comunes. Son buitres. Se especializan en lo que ellos llaman oportunidades de renovación urbana, que es una forma elegante de decir que presionan a los dueños de toda la vida, para que vendan propiedades valiosas por mucho menos de lo que valen.
Su experiencia en el registro de la propiedad le daba a sus palabras un peso de verdad irrefutable. La emboscada era real. Le conté todo, desde el susurro de Valeria en la primera cena hasta la visita de esa misma tarde. Mi voz no tembló. Era un relato frío, casi clínico, como si le estuviera contando la historia de otra persona. Cuando terminé, saqué de mi bolso el pequeño cuaderno de contabilidad de tapa negra, el que había llevado conmigo sin saber muy bien por qué. Lo abrí en una página al azar y se lo mostré. Mira, Sofía. Agosto de 1993. Extra de los uniformes del Colegio San José, 800 pesos. Ahorro para la casa. Exa. Le señalé la caligrafía firme de Manuel al lado. Esto no es una propiedad, es nuestra vida. Sofía puso su mano sobre la mía, una mano cálida y fuerte. Lo sé, Carmen, y por la memoria de Manuel, vamos a protegerla. Fue entonces cuando Sofía se inclinó sobre la mesa, con una chispa de batalla en la mirada. Escúchame con atención. Hay una figura legal que tu nuera, con todo su marketing y su ambición, seguramente no conoce. Se llama donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. La miré sin entender. Ella me lo explicó con la paciencia de una maestra. Significa que tú donas la casa ahora, en vida, a quien tú quieras. A tus futuros nietos, por ejemplo. Pero te reservas el derecho de usarla y disfrutarla hasta el día de tu muerte. Nadie, y quiero decir nadie, puede venderla, ni hipotecarla, ni echarte de aquí mientras vivas. La casa se vuelve intocable para ellos. La idea era tan simple y tan poderosa que me dejó sin aliento. Un calor lento pero firme comenzó a extenderse por mi pecho, desplazando el frío del miedo. La imagen de mi hijo y Valeria, con sus planes y sus folletos, de repente pareció pequeña, casi insignificante. No se trataba de venganza, sino de justicia. De cumplir la promesa que le hice a Manuel. De proteger el nido no solo para mí, sino para las generaciones que aún no habían llegado, protegiéndolos de la codicia de su propia madre. Me enderecé en la silla. Sentí que recuperaba el control de mi propio cuerpo, de mi propia historia. Miré a Sofía y asentí lentamente. Dime exactamente qué tengo que hacer, paso por paso. La mujer frágil que había cruzado la calle hacía media hora había desaparecido. Sofía sonrió, una sonrisa de estratega. Primero, necesitas un notario de confianza, no uno que ellos puedan recomendar. Conozco a uno, el licenciado Mendoza. Es un hombre recto, de la vieja escuela. Lo segundo, necesitas tus documentos. Empezó a enumerar con los dedos. Tu documento de identidad, la escritura original de la casa, esa que sé que guardas como un tesoro, y el último recibo del impuesto predial. Con eso es suficiente para empezar. Mendoza se encargará del resto. Tomó una libreta y un bolígrafo de un cajón, y me anotó el nombre y el número de teléfono con una letra clara y redonda. Llámalo mañana a primera hora. Dile que vas de mi parte. Te dará una cita de inmediato. Esa noche, de vuelta en mi casa, el silencio no se sentía opresivo sino lleno de propósito. Fui directamente al aparador de roble. Mis manos ya no temblaban cuando abrí el cajón y saqué la caja de metal. Dentro, la escritura de la propiedad descansaba sobre un paño de terciopelo, junto a las fotos de mi boda. La tomé en mis manos sintiendo el grosor del papel, el peso de los sellos oficiales. Era la prueba tangible de todo nuestro esfuerzo. Saqué mi documento de identidad de la cartera y busqué el último recibo del impuesto en la carpeta de las cuentas. Coloqué los 3 documentos juntos sobre la mesa del comedor, uno al lado del otro. Eran mis armas, silenciosas pero poderosas, listas para la batalla que se avecinaba. Me senté a la mesa en la misma silla donde me había sentido un fantasma durante la cena con Valeria. Pero ahora no me sentía invisible, me sentía anclada, presente. Miré los documentos y luego el retrato de Manuel sobre la repisa. Por primera vez en semanas sentí que podía devolverle la mirada sin sentir que le estaba fallando. Estaba cumpliendo mi promesa, no de la forma que él y yo habíamos imaginado. Pero sí de la única manera que importaba, protegiendo el corazón de nuestra familia. La serenidad que me invadió no era resignación. Era la calma de quien sabe que está haciendo lo correcto, sin importar las consecuencias que pudiera traer con mi hijo. A la mañana siguiente a las 9 en punto con el sol entrando por la ventana de la cocina tomé el teléfono, marqué el número que Sofía me había dado,
con el pulso firme y la respiración tranquila. Una voz profesional y amable contestó al otro lado de la línea. Notaría Mendoza. Buenos días, le atiende Patricia. Con una voz que apenas reconocí como la mía por su claridad y firmeza respondí. Buenos días, mi nombre es Carmen Rojas. Llamo de parte de la señora Sofía Benítez para solicitar una cita urgente con el licenciado Mendoza. Hubo una breve pausa y luego la voz dijo. Por supuesto, señora Rojas. El licenciado puede recibirla hoy mismo a las 4 de la tarde. ¿Le parece bien? Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia mi jardín, donde los rosales que Manuel plantó estaban a punto de florecer. Una sensación de poder silencioso me recorrió por completo. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Era una mujer con un plan, con aliados y con la ley de su parte. Javier y Valeria creían que tenían todo bajo control, que solo era cuestión de tiempo para que yo cediera. No se imaginaban que la abuela silenciosa, la que creían frágil y anticuada, estaba a punto de darles una lección sobre el verdadero significado de la palabra familia. Si este plan funcionaba, recuperaría las llaves de mi vida en menos de una semana. Llegué a la cita con el licenciado Mendoza puntual, a las 4 en punto. Su oficina en un edificio antiguo del centro, olía a papel viejo y a madera lustrada, un aroma que inspiraba respeto. Llevaba conmigo una carpeta de cartón, mi pequeño arsenal, donde había organizado meticulosamente la escritura original, mi documento de identidad y el último recibo del impuesto predial. Dentro, en un sobre aparte, guardaba el pequeño cuaderno de contabilidad de tapa negra. No sabía si lo necesitaría, pero sentía que la fuerza de Manuel y la mía estaba contenida en sus páginas amarillentas. Me senté frente a su enorme escritorio de roble, coloqué la carpeta sobre mis rodillas y esperé, con el corazón latiendo a un ritmo firme y decidido. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo, sino una extraña y poderosa calma. Mi primera parada esa mañana había sido el banco para solicitar un comprobante de domicilio actualizado, un requisito que el licenciado Mendoza me había mencionado por teléfono. El banco a las 10 de la mañana es un mundo aparte, un murmullo constante de conversaciones y el sonido de los sellos golpeando el papel. Tomé mi número, el 134, y esperé casi una hora viendo cómo los números en la pantalla avanzaban con una lentitud desesperante. Cuando finalmente llegó mi turno, me atendió una joven con cara de cansancio que parecía estar contando los segundos para su hora de almuerzo. Justo cuando me estaba explicando qué necesitaba, un supervisor anunció que la ventanilla cerraría en 5 minutos. Sentí una punzada de pánico, la idea de tener que volver otro día era insoportable. Le supliqué con la mirada, apurando mis palabras. Por suerte la muchacha pareció conmoverse. Tecleó con una velocidad sorprendente, imprimió el documento y lo selló sin decir una palabra más. Salí de allí con el papel tibio en la mano, y un pequeño recibo de la transacción. Un trofeo diminuto, que guardé en mi carpeta como si fuera oro. Cada paso, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria. Taché mentalmente la primera tarea de mi lista. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, me di cuenta de que estaba recuperando partes de mí que creía perdidas. La capacidad de resolver problemas, de moverme por la ciudad sola, de hacerme cargo de mi propio destino sin pedir permiso ni esperar la aprobación de nadie. La mujer que había criado a un hijo sola después de enviudar, estaba despertando de un largo letargo. El licenciado Mendoza era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos amables pero increíblemente agudos, tal como Sofía lo había descrito. Me escuchó sin interrumpirme, con las manos entrelazadas sobre su escritorio, mientras yo le exponía la situación con una claridad que me sorprendió a mí misma. No omití detalles, ni siquiera el susurro cruel de Valeria. Cuando terminé, le deslicé la carpeta por la mesa. Él la abrió y examinó cada documento con una lupa de joyero, deteniéndose especialmente en la escritura. Asentía lentamente, con una expresión seria. Todo está en perfecto orden, señora Rojas, dijo finalmente, su voz grave llenando el silencio de la oficina. Usted es la única y absoluta propietaria. Nadie puede obligarla a hacer nada que usted no desee. Sus palabras fueron un bálsamo. Justo en ese momento, mi teléfono, que había puesto en silencio dentro de mi bolso, vibró insistentemente. Con una disculpa lo saqué. Era un mensaje de Javier. Mamá, ¿dónde estás? Te llamé, y no contestas.
Valeria y yo queremos pasar a ver unas cosas de la casa esta tarde. La gente nos pidió unas medidas. El aire se me fue de los pulmones. Estaban avanzando, moviendo sus piezas en el tablero sin esperar mi consentimiento. Sentí un nudo de pánico en el estómago, la vieja sensación de ser arrollada por sus planes. Por un instante la duda me asaltó. ¿Y si estaba haciendo lo incorrecto? ¿Y si esto rompía a mi familia para siempre? Miré al licenciado Mendoza, que esperaba pacientemente, y vi en su rostro la calma de la ley, la certeza de lo que es justo. Respiré hondo y con los dedos firmes escribí una respuesta corta y precisa. Estoy ocupada, hijo. Hablamos en la noche. No di explicaciones. No me justifiqué. Simplemente establecí un límite. Guardé el teléfono y volví a mirar al licenciado. Procedamos, por favor, le dije. Sentí el poder que había en esa simple decisión, pero no se imaginan la sorpresa que les tenía preparada para cuando finalmente nos viéramos. Él me explicó los pasos siguientes, el costo de los honorarios y una tasa de registro de urgencia que no tenía contemplada. Era un gasto extra pero necesario para que el documento estuviera listo antes de que ellos pudieran hacer cualquier otro movimiento. Acepté sin dudarlo. Pagué la tasa de urgencia con el dinero que guardaba para emergencias, el mismo que había pensado usar para arreglar la gotera del techo de la cocina. Mientras firmaba los primeros papeles, sentí el peso de cada sacrificio, de cada puntada en la máquina de coser, de cada joya vendida. No estaba firmando un simple documento legal, estaba blindando mi vida, honrando la promesa que le hice a Manuel. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de texto, pero aunque venía del número de Javier, reconocí inmediatamente el tono impaciente y exigente de Valeria. Carmen, intentamos hacer una consulta online sobre el valor predial de la propiedad para el agente y nos sale un aviso de trámite legal en curso. ¿Sabe usted algo de esto? Sonreí para mis adentros. La primera ficha del dominó había caído. Mi respuesta fue igual de breve y serena que la de la tarde. Lo hablaremos todo cuando nos veamos. Buenas noches. No hubo más mensajes. El silencio del otro lado de la línea fue la confirmación más elocuente de que los había descolocado. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas. 2 días después, volví a la oficina del licenciado Mendoza. Me entregó una carpeta de cuero azul, con la copia registrada de la donación en vida, con reserva de usufructo vitalicio a nombre de los futuros hijos de Javier. El documento era oficial, inamovible, inscrito en el registro de la propiedad. La casa, nuestro castillo, era intocable. Al llegar a casa, no guardé la carpeta. La dejé sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde Valeria había puesto el folleto del ocaso dorado. Era un símbolo, una declaración. Tomé mi teléfono y le envié un último mensaje a Javier, un mensaje que llevaba semanas ensayando en mi mente. Era simple, directo y usaba sus propias palabras, pero esta vez, las reglas del juego las ponía yo. Sabía que esta invitación lo cambiaría todo para siempre. Con el corazón tranquilo, escribí: hijo, necesito que tú y Valeria vengan mañana a las 7 de la noche. Tenemos que hablar del futuro de la casa, como querían. Llegaron puntuales, a las 7 en punto. La noche había caído sobre el barrio, pero las luces de mi sala estaban encendidas, creando un círculo cálido en medio de la oscuridad. Valeria entró con el aplomo de quien se siente dueña de la situación, con una carpeta de cartón bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Javier la seguía un paso por detrás, con una expresión nerviosa evitando mi mirada. Los invité a sentarse a la mesa del comedor, el mismo lugar donde todo había comenzado. Ocupé mi puesto en la cabecera, mi sillón de siempre, y los observé tomar asiento frente a mí, como si fueran un tribunal. No ofrecí café ni agua. El aire estaba denso con palabras no dichas, y yo no tenía intención de aligerarlo con falsas cortesías. La batalla final estaba a punto de comenzar en mi propio territorio. Valeria, como era de esperar, tomó la palabra. Abrió su carpeta sobre la mesa con un gesto eficiente y sacó varias hojas impresas. Carmen, comenzó con ese tono condescendiente que ya le conocía. Hemos estado investigando y encontramos unas opciones excelentes para ti. Apartamentos modernos, seguros y cerca de nosotros. Queremos facilitar esta transición, que sea lo más fluida posible para tu bienestar.
Deslizó una de las hojas hacia mí. Era el plano de un apartamento minúsculo, con una foto de una cocina que parecía de juguete. Javier asintió, como un autómata. Mamá, es lo mejor. Ya lo pensamos todo. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos a la mujer que tenían delante, que no notaron la calma de acero en mis ojos. La dejé hablar durante un par de minutos más, escuchando sus planes para mi vida, sus argumentos sobre la practicidad y la lógica. Cuando hizo una pausa para tomar aire, la interrumpí, pero no con un grito, sino con una voz suave pero firme que cortó el aire. Eso ya no es necesario, Valeria. Mi tono la descolocó por un instante. Lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos sorprendidos, coloqué mi propia carpeta sobre la mesa. No era de cartón sino de cuero azul oscuro, la que me había entregado el licenciado Mendoza. El sonido sordo que hizo al tocar la madera de la mesa fue como el golpe de un mazo de juez. La sonrisa de Valeria titubeó por primera vez en toda la noche. Javier frunció el ceño, confundido. Con una tranquilidad que no sabía que poseía, abrí mi carpeta. Lo primero que saqué fue la escritura original de la casa, el papel amarillento que contenía el sudor y los sueños de Manuel y míos. La puse sobre la mesa, justo al lado de sus planos de apartamentos. Esta casa, dije, mi voz resonando con una autoridad que venía de décadas de sacrificio. La compramos Manuel y yo, en 1995. Está a mi nombre, y solo a mi nombre. Es el corazón de esta familia, y eso no es negociable. Dejé que el peso de mis palabras se asentara en el silencio, recordándoles la base sobre la cual se atrevían a construir sus planes de arena. Vi un destello de impaciencia en los ojos de Valeria, como si mi sentimentalismo fuera un obstáculo molesto. Luego, con el mismo movimiento deliberado, saqué el segundo documento, el que brillaba con sellos oficiales y una cinta roja. Lo deslicé suavemente sobre la mesa hasta que quedó justo frente a ellos. Y como su futuro no es negociable, continué, tomé una decisión para protegerlo. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. Este documento, firmado y registrado en la notaría del licenciado Mendoza esta misma semana, es una donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. Significa que la propiedad de esta casa ya no me pertenece a mí, sino a mis futuros nietos. Y yo por ley, tengo el derecho de vivir aquí, en mi hogar, hasta el último día de mi vida. La casa para ustedes es intocable. El silencio que cayó en la sala fue más profundo que cualquier grito. La máscara de amabilidad de Valeria se desmoronó, revelando un rostro pálido de incredulidad y furia contenida. Sus ojos se clavaron en el documento, buscando una falla, una mentira. Javier parecía un niño perdido. Su mirada iba del papel a mi rostro, y de mi rostro al de Valeria, su mente tratando de procesar una realidad que nunca había contemplado. Pero, ¿cómo? Fue lo único que acertó a susurrar. No a mí, sino a su prometida. Ella no respondió. Solo vi cómo sus manos se apretaban en puños sobre su regazo, la carpeta con sus planes ahora olvidada y ridícula sobre la mesa. La partida había terminado, y ellos ni siquiera sabían que yo estaba jugando. Recogí mis documentos con la misma parsimonia con la que los había presentado, y los guardé de nuevo en la carpeta azul. Me levanté de mi silla, una señal inequívoca de que la reunión había concluido. Como ven, el futuro de la casa ya está decidido. No hay nada más que discutir sobre este tema. Los miré a ambos, a mi hijo desorientado y a la mujer que había intentado borrarme. Les expliqué que la casa ya tenía dueños, mis futuros nietos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Déjenmelo saber en los comentarios. Mi voz no contenía ni una pizca de triunfo, solo la serenidad de quien ha hecho lo correcto, de quien ha cumplido una promesa sagrada. Se levantaron sin decir una palabra, como si fueran dos extraños que se hubieran equivocado de dirección. Valeria tomó su carpeta inútil de la mesa y caminó hacia la puerta sin siquiera mirarme. Javier se quedó un segundo más, con una expresión de dolor y confusión que me partió el alma, pero no me hizo dudar. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo y siguió a su futura esposa hacia la salida. Los vi irse en silencio, dos sombras que se perdían en la noche.
Cerré la puerta sabiendo que había ganado la batalla por mi casa, pero que la guerra por mi familia apenas comenzaba. Las semanas que siguieron no trajeron disculpas, sino un silencio tenso y distante. Las llamadas de Javier se volvieron esporádicas, casi protocolares, llenas de preguntas sobre mi salud pero vacías de verdadero interés. Ya no me preguntaba por mi día ni me contaba del suyo. Yo respondía con amabilidad, sin reproches, pero también sin ofrecer más de lo que él pedía. El hilo que nos unía no se había roto, pero ahora era de un material distinto, más formal y menos cálido. En lugar de lamentarme, usé esa nueva energía para reclamar mi espacio. Pagué al fin al plomero para que arreglara la gotera del techo de la cocina, ese pequeño problema que había pospuesto por atender las urgencias de otros. Ver el techo reparado, liso y perfecto, me dio una satisfacción que ninguna llamada telefónica podría igualar. Era mi casa, mi decisión, mi paz. Un mes después, Javier llamó para mi cumpleaños. Su voz sonaba forzada. Me preguntó si necesitaba algo. Estoy bien, hijo. Gracias, le respondí. Hubo una pausa incómoda, y luego preguntó si él y Valeria podían pasar a saludar más tarde. Le dije que ese día ya tenía un compromiso, que iba a celebrar con Sofía y otras amigas. No era del todo mentira. Habíamos planeado tomar un café. Fue la primera vez en años que no puse sus deseos por encima de mis planes. No hubo discusión, solo está bien, mamá, del otro lado de la línea. Colgué el teléfono y sentí un alivio inmenso. No era rencor, era orden. Las cuentas de la luz y el agua, que ahora reviso con lupa cada mes, estaban sobre la mesa, pagadas y archivadas. Estaba recuperando el control de cada pequeño rincón de mi vida, sin pedir permiso. La primavera llegó, y los rosales que Manuel plantó estallaron en flores rojas y blancas. Sofía y yo pasamos muchas tardes en el jardín con una jarra de limonada, hablando de todo y de nada. Ella me miraba a veces, por encima de su taza, y sonreía con complicidad. Sabía que yo había encontrado mi propio tipo de paz. A veces pienso en los nietos que quizás nunca conozca de cerca. Pero miro esta casa, este jardín, y sé que su legado está a salvo, protegido de la codicia y el olvido. Sé que muchas de ustedes han enfrentado sus propias batallas silenciosas. Si mi historia les ha dado un poco de fuerza, suscríbanse para que sigamos compartiendo juntas este camino. Esta tarde, mientras el sol se ponía, saqué la vieja máquina de coser Singer al porche. No para trabajar, solo para limpiarla. Pasé un paño suave sobre su cuerpo de hierro negro, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos. El zumbido de mis madrugadas se había callado, pero la fortaleza que me dio seguía intacta, cosida en el forro de mi alma. No necesito el ruido para saber que estoy aquí. El silencio a veces es la prueba más grande de que hemos ganado. Cuídense mucho.